Hola, un saludo muy especial a todos. Mi nombre es César y continuamos con este ejercicio de SQLite en Android. Ya hicimos la interfaz gráfica, ahorita vamos a proceder a estructurar las tablas y la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Acá en el paquete vamos a crear una nueva clase. Yo voy a cambiar los nombres un poquitico más al español de lo que está allí en Android Developer, así que mi clase se va a llamar ayuda base de datos. Va a ser como mi ayudador para gestionar la base de datos. Y de una vez lo voy a extender a un SQLite Open Helper. Implemento los métodos, implementa dos métodos por defecto y creo un constructor. Todo esto, ¿dónde lo saco? Voy a copiarlo exactamente para que ustedes vean de dónde lo saco. De acá, o sea, mi ayudador de la base de datos SQLite Open Helper. Y voy a copiar estas dos variables para el constructor. Estas dos variables son la versión de la base de datos y el nombre de la base de datos. Entonces yo voy a ponerlos acá. Para mi caso, mi base de datos se va a llamar mi base de datos.db. Así va a quedar guardada en el teléfono. Y yo creo el constructor. Alt Enter. Digamos, creo un constructor. Es el primero. Entonces aquí solo vamos a necesitar enviar el contexto, o sea, nada de esto lo vamos a necesitar. Entonces lo podemos borrar. Y aquí en el nombre de la base de datos pues ponemos esa variable que es database name. Aquí en factory dejamos null. Y aquí en version colocamos database version. Listo, ya tenemos nuestra clase. Ustedes pueden organizar la estructura de las tablas y todo eso en otras clases. Yo en este ejemplo y para este tutorial voy a hacerlo todo en esta clase. Ahora, vámonos al instructivo para que ustedes lo conozcan. Entonces dice, lo primero es crear una clase FeedReaderContract. Bueno, esto si lo hiciéramos en una clase aparte. Entonces yo voy a copiar solo esta parte de acá para crear esas variables estáticas. Desde dentro del SQLite Open Helper, control V, borramos estos punticos acá, Alt Enter, Base Columns. Creo que borré aquí algo. Listo, voy a ponerlo muy criollo, muy nuestro. Entonces, esto no se va a llamar feed entry, se va a llamar datos tabla. Y esto va a ser nombre tabla. Esto va a ser columna ID para nuestro caso, nuestra tabla. Y la tabla nuestra se va a llamar directorio. El primer campo se va a llamar ID. El segundo campo nuestro se va a llamar teléfono. Y el tercer, nombres. Y el otro campo se va a llamar teléfono. Y actualicemos estos nombres. Sería columna nombres y sería columna teléfonos. Listo, ya tenemos los elementos de nuestra tabla, nombre y campos. Ahora vámonos para el instructivo y dice vamos a crear todo este tipo de variables. Para efectos del tutorial lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Listo, el text type voy a dejarlo así, el coma sep voy a dejarlo así, que es solo la coma, el tipo texto. Esta voy a ponerle crear tabla 1. Esa va a ser la sentencia para crear la tabla 1. Y todos esos feed entry los voy a reemplazar por datos tabla, que es como la clase. Y estos nombres, nombre tabla. Y aquí igual, entonces sería datos tabla punto columna ID. Integer primary key va a ser mi llave primaria, va a ser un integer. La segunda coma, entonces sería datos tabla punto columna nombres más tipo texto más una coma, y este último que sería
nuestro datos tabla punto columna teléfonos más el tipo texto, y ya aquí no iría la coma porque no vamos a agregar más elementos, simplemente iría el más, y estos puntos los eliminamos y cierra paréntesis, punto y coma. Ya tengo la sentencia para crear la tabla. Esta es el, bueno, vamos a dejarla así, SQLite delete entries, drop table if exist, y aquí sería el nombre de la tabla. Entonces sería perfecto. Vamos a seguir con el instructivo. Aquí que dice sencillamente que en el onCreate lo que debo hacer es crear, ejecutar la creación de la tabla. Entonces db.exec.sql y crear tabla 1, y acá en el onUpgrade pues elimino la tabla y vuelvo a llamar el onCreate. Entonces aquí el onCreate vamos a hacer db.exec.sql y hacemos datos tabla punto crear tabla 1, y aquí en el onUpgrade lo que hacemos es db.exec.sql, ¿no? Y llamamos el onCreate db, que la cree nuevamente. Vamos otra vez al instructivo y ya vamos a lo que es cómo poner la información en la base de datos. Voy a hacer esta parte y lo otro lo continuamos en el siguiente video. Entonces, muy sencillo. Debo llamar, aquí dice que para llamar eso debo crear este objeto del tipo ayuda base de datos y después seguir esa instrucción. Entonces, me voy a ir a mi código, voy a ir en main activity y en el botón guardar, ¿no? Entonces tengo acá todo, antes del botón guardar voy a crear, entonces yo creo ayuda base de datos, se va a llamar ayuda base de datos, va a ser igual a new ayuda base de datos. Get application context. Listo. Ahora en el botón guardar lo que vamos a hacer es, noten que él crea un content values. Bueno, primero tengo que llamar la base de datos escribible, ¿cierto? SQLite database helper get writable database. Entonces lo que vamos a hacer es hacer eso. Database db va a ser igual a ayuda bd punto get writable database. Entonces ya tengo configurada la base de datos para escribir. Creo un content values, se llama valores, que va a ser igual a new content values, y agrego los valores que quiero guardar. Entonces yo le digo que valores punto put la llave. Entonces la llave es el nombre de la columna. Entonces para ello lo que hago es datos tabla punto columna id, coma, lo que voy a guardar. Entonces lo que voy a guardar es lo que está en la caja de texto id punto getText punto toString. Entonces ya tengo el dato como está acá, la columna y el dato que voy a guardar. Lo mismo hago con los otros dos datos. Entonces sería valores punto put ya tengo el content values. Ahora lo que debo crear es ya la consulta. Vamos aquí a la ayuda. Debo crear la consulta que lleva un db.insert, el nombre de la tabla, el nombre de la columna que me va a retornar y los valores a retornar.
Entonces yo creo un long id guardado que va a ser igual a db.insert nombre tabla, coma, datos tabla, columna id, que es el dato que me va a retornar, coma, valores. Listo, ya con esto él nos va a retornar un long con el registro que hemos almacenado en la base de datos. Para ello vamos a poner un toast que nos muestre que efectivamente hizo el registro. Y aquí vamos a poner que nos imprime ese ID guardado, ¿no? Vamos a probar la aplicación y vamos a guardar el registro 1. Vamos a guardar a César Pérez y el teléfono 555. Bueno, guardar. Y él me va a decir que se guardó el dato 1. Si yo guardo el dato 2, que va a ser Andrés González, por decir algo, guardar el dato 2. Si intento volver a guardar el dato 2 y ya está en la base de datos, él me va a devolver un -1. Entonces quiere decir que ya estamos guardando en la base de datos. Dejamos hasta acá. En el próximo video vamos a ver cómo consultar datos, cómo actualizar y cómo borrar datos de la tabla. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartir nuestros videos. Recuerden que acá abajo en el comentario van a poder descargar el proyecto. Nos vemos en la próxima. Gracias.